A las 7 de la mañana, 11 minutos, la hora de Miami y de la costa este de los Estados Unidos, enlazamos con Barcelona, España. Allí tenemos a Carlos Fuxán, teólogo, erudito bíblico, traductor de la Biblia, editor de la Sociedad Bíblica Iberoamericana, y en videoconferencia, como si estuviéramos en una universidad recibiendo clases de teología cada mañana. Allí tenemos a Carlos Fuxán. Lo ven ustedes en pantalla, ven que está en su biblioteca, en su domicilio en Barcelona, España, y les saludamos cordialmente. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días, buenas tardes en Barcelona. Muy buenos días, Donizetti Barrios. Gracias por esta entrevista matutina allí en el continente americano. Los saludo cordialmente a todos los berianos, amigos y hermanos que nos están escuchando hoy, y en lo personal a ti, a Carolina y a Mónica. ¿Cómo estamos hoy, Donizetti? Muy bien, Carlos. Gracias a Papá Dios. Y para los oyentes que vienen nuevecitos a la sintonía, cuando dice oyentes bereanos, Carlos está hablando de la gente de Berea. Usted lee en la Biblia, en el libro de Hechos, que la gente en Berea, en esta ciudad, tenía como costumbre que todo lo que les dijeran, ellos lo verificaban con las Escrituras. Es decir, ellos no tragaban entero, todo lo discernían a través de las Escrituras. Eran personas dedicadas a escudriñar la Biblia, digámoslo de esa forma. Y por eso él dice a todos los bereanos, la gente que nos está escuchando a esta hora y que les gusta aprender más de la Biblia, para todos ellos un fraternal saludo. Habíamos quedado la semana pasada, y ayer Carlos resumió el tema de los pactos, y nos había hablado de 12 pactos. Ya habíamos hablado de 8 periodos o economías de parte de Dios, que son las dispensaciones, y luego nos habló de los pactos. Y luego Carlos debió referirse a un correo de alguna persona que al parecer no entendió bien, como si Carlos hubiera dicho que él no se congregaba, y Carlos manifestó que efectivamente él se congrega, claro que sí, y que inclusive tienen una congregación ahí en su casa, y celebran la reunión y adoran al Señor y alaban a Dios. Y luego para alguien quisimos aclarar también el tema de los diezmos, porque tal vez alguien estaba pensando, pero si es asunto de la ley, entonces yo no estoy obligado a dar. Y entonces Carlos manifestaba qué es lo máximo que podemos dar nosotros, nuestra vida, y eso es exactamente lo que debemos dar. Y si estamos dispuestos a dar nuestra vida al Señor, pues lo que tenemos igualmente le pertenece al Señor. No es que ahora estamos midiendo el 10%, ahora tenemos que dar, al contrario, en abundancia, mucho más del 10%, darnos inclusive a nosotros mismos. Y entonces Carlos estuvo respondiendo a estas inquietudes. Le había mandado un correo en el día de ayer a Carlos, no sé si lo ha visto, donde finalmente alguna persona hace unas consideraciones sobre este tema, pero como necesitamos progresar y avanzar a otras temáticas, vamos a darle tiempo a Carlos para que pueda referirse a ese último correo que hemos recibido, y luego podamos abordar las nuevas temáticas. Muchas gracias, Donizetti, por la oportunidad que me das, pues, de seguir adelante con este tema. Por cierto, como todo otro tema de la palabra de Dios, muy interesante, instructivo, edificante. El asunto de los diezmos, o del diezmo en realidad, vale la pena hacer un detente allí en el texto bíblico y analizar, porque no es ni siquiera un atisbo de lo que en realidad hoy entendemos por diezmo, o por lo que se usa tradicionalmente en la iglesia profesante referente al diezmo. El diezmo bíblico, primeramente debemos hacer uso de la palabra, de lo que realmente significa, de cuál es el uso bíblico de la palabra diezmo. Obviamente quiere decir una décima parte. Esto es lo primero que tenemos que entender de la palabra diezmo. Después, en relación con la pregunta de nuestro oyente, que era si el diezmo es antes de la ley, si el diezmo es antes de la ley, pues bueno, obviamente claro que es antes de la ley el diezmo. Entonces tú me dirás, o nos pregunta esta persona, si acaso entonces no debía cumplirse. ¿Por qué razón encontramos que Abraham dio el diezmo a Melquisedec? Esta es la primera mención que aparece la palabra diezmo en la Biblia, en realidad en Génesis.
Faltaban todavía 400 largos años 430 años para que Dios entregara la ley a Moisés. Entonces, en esos 4 siglos anteriores, encontramos 2 ejemplos del diezmo. Uno, cuando Abraham, pues, se lo da a Melquisedec, y el otro, cuando Jacob se lo promete a Dios. Entonces, estas 2 partes vale la pena que las analicemos con algún detalle, para que veamos que son distintas en su estado y en su propósito. ¿Por qué razón fue que sucedieron esas cosas? Entonces, si me permites, y como siempre tú me ayudas con la lectura de la palabra, nosotros vamos a ver esto. Vamos a ver, aquí yo tengo una parte en Génesis 14:20, por favor, si quieres que leamos allí. Sí. Génesis 14:20 y por otra parte Hebreos 7. Bien, Génesis 14:20, antes de ir a Hebreos 7, dice: Bendito y bendito sea el Dios Altísimo, a quien entregó a tus adversarios en tu mano, quien entregó a tus adversarios en tu mano, y le entregó el diezmo de todo. Muy bien. Y le entregó, fíjate que el sujeto allí es Abraham, no es Melquisedec, porque quien bendice es Melquisedec. Quizás deberíamos leer un poquito el contexto, pero yo confío en que todos nuestros oyentes estarán muy pendientes, Biblia en mano. Esto debemos no solamente leer el versículo, sino leerlo, como yo digo, con el dedo índice. Usted debe leer la Biblia con el dedo índice metido allí sobre el texto, palabra por palabra y a veces letra por letra. Entonces, lo primero que entendemos allí, dentro del contexto, si quieren se los explico rápidamente, estas palabras fueron pronunciadas por Melquisedec. Melquisedec quiere decir rey de Salem y rey de paz. Entonces, este individuo aparece en la historia de la humanidad sin ningún tipo de genealogía. Entonces, el apóstol Pablo, 2000 años después, nos va a aclarar quién es este misterioso personaje que aparece. Jesús, unos años antes que Pablo recibiera esta revelación de quién era Melquisedec, lo dijo él en el Evangelio, en las palabras que registra el Evangelio según Juan. Por favor, quisiera que vamos a tratar esto un poquito desde el punto de vista enigmático, de Juan 8, 56 al 58. Juan 8, del 56 al 58. Dice así: Abraham vuestro padre se regocijó de que vería mi día, y lo vio, y se alegró. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años, y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham llegara a ser, yo soy. Fíjate bien que el Señor no dijo antes que Abraham llegara a ser o fuese, yo era. Sí. Sino dice yo soy. El uso del verbo allí en presente activo y no en el imperfecto, que es como correspondería lógicamente, hablando antes de que Abraham fuera, yo era. ¿Verdad? Correcto. Pero él no dice yo era, sino que usa el presente activo, yo soy. Porque yo soy quiere decir Yahvé. Entonces, lo que está diciendo Jesús allí es que Él es Dios. Lo está diciendo clarito.
porque Yeshua quiere decir Yahvé salva. Entonces, y también Yahvé quiere decir yo soy. ¿Quién le preguntó Moisés cuando se le apareció Dios en la zarza? Le dijo, ¿y quién le diré que me manda? Porque no conocía el nombre personal propio, porque Dios no se había manifestado todavía a nadie con su nombre propio de Yahvé. El hecho de que esté Yahvé en el Génesis no quiere decir que eso se debe a la llamada tradición yavista, que ha cambiado la palabra Adonai por Yahvé. Pero en realidad las traducciones que tienen Yahvé en Génesis, incluyendo la tercera edición de la Biblia textual, están equivocadas. Tienen que poner Adonai, que quiere decir Señor. Entonces, ¿por qué? Porque el nombre personal lo manifestó Dios, no a Abraham, ni a Jacob, ni a Esaú, ni a Isaac, ni a Jacob, tampoco a Adán, sino que se lo manifestó a Moisés. ¿Por qué? Porque está en relación con la ley que va a dar, que establece el proyecto o el plan de redención del mundo. Entonces Yahvé está relacionado con llegar a ser conocido. Yo soy el que seré, yo seré el que seré. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay una expresión en el verbo de llegar a hacerse conocer. Bueno, todas estas cosas, porque es que es tan fácil perderse en los paréntesis, porque son los paréntesis tan hermosos y tan maravillosos, que uno pues tiene esa tendencia. Entonces, ¿qué pasa? Allí Jesús le está diciendo a los judíos que Abraham vio su día, y el día que vio, el día que se refiere, es este que acabamos de leer en Génesis 14:20. Génesis 14:20, que quizás valdría la pena volverlo a leer, pero desde el 19, Donizetti. Muy bien. Entonces, Génesis 14, versículos 19 y 20. Dice de la siguiente manera: Mira, te ruego, tu siervo ha hallado gracia ante tus ojos, y has engrandecido la misericordia que hiciste conmigo, preservando mi vida, pero no puedo escapar hasta la montaña. Estoy leyendo, ¿me dijo el 19? No, el 14, 19. Discúlpeme, no, me ubiqué mal. Génesis 14, 19 y 20. Dice: Y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, poseedor de cielos y tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, quien entregó a tus adversarios en tu mano, y le entregó el diezmo de todo. Entonces, fíjate bien que la bendición procede de Melquisedec hacia Abraham, y que quien le entrega los diezmos de todo es Abraham a Melquisedec. Ahora vamos a ver la aclaratoria que hace el apóstol Pablo en Hebreos, la epístola a los Hebreos, el capítulo 7. Hebreos 7, ¿todo el 7? El 7, pero vamos leyéndolo versículo por versículo despacito. Muy bien. Deme un segundo, entonces me voy a Hebreos 7. Aquí lo tengo ya. El sacerdocio eterno dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de la derrota de los reyes, y lo bendijo, al cual Abraham dio el diezmo de todas las cosas, primero se interpreta rey de justicia, y luego rey de Salem, es decir, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era éste a quien Abraham el patriarca dio el diezmo de lo mejor del botín. Y en verdad, lo de los hijos de Leví que han recibido el sacerdocio, tienen mandamiento de exigir diezmos al pueblo según la ley, es decir,
de sus hermanos, aunque ellos también